Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a presentar lo que viene a ser nuestro proyecto final para el curso de Telecomunicaciones 2, titulado Conexión y obtención de datos de un satélite NOVA a través de un RLT SDR. Como ya mencioné, la asignatura es Telecomunicaciones 2. Los integrantes del proyecto son Alfaro Díaz José Enrique, Miranda Baldodano Wilson Alexander, Rubio Díaz Pamela, Zamora Manrique Pedro Antonio y quienes habla, Rivera Romero Carlos Eduardo. El docente a cargo es el ingeniero León Serna Alejandro. En primer lugar, tenemos nuestra realidad problemática, y es que en un mundo cada vez más digitalizado, obtener y utilizar datos meteorológicos precisos y en tiempo real viene a ser de gran importancia en diversas áreas. Una valiosa fuente de esta información proviene de los satélites en órbita, como podría ser el NOAA de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y sus satélites de la serie POES, satélites operativos ambientales polares. En este trabajo vamos a explorar una metodología para obtener datos de satélite NOAA utilizando un receptor de radio del software llamado RTL-SDR, junto con programas informáticos como podría ser el AirSpy, el Virtual Cable y WXT o LMG. El RTL-SDR es un dispositivo popular y económico que permite recibir señales de radio y convertirlas en datos digitales para su posterior procesamiento y análisis. De ahí, el programa AirSpy actúa como un controlador para este dispositivo, brindando una interfaz de usuario intuitiva que permite configurar los parámetros de recepción, como la frecuencia de sintonización y la ganancia de receptor. Mediante el uso de un Virtual Cable se puede establecer una conexión virtual entre nuestro RTL-SDR y el software WXT o LMG. Ahora voy a pasar a lo que vendría a ser los objetivos de nuestro proyecto, que vendría a ser utilizar el receptor de radio de software RTL-SDR junto con los programas ya mencionados, el AirSpy, el Virtual Cable y el WXT o LMG, para obtener y procesar datos meteorológicos provenientes de nuestro satélite NOAA, el cual el proyecto busca aprovechar la creciente digitalización del mundo y la disponibilidad de datos en tiempo real para obtener información precisa sobre el clima. El RTL-SDR es un dispositivo económico que permite recibir señales de radio y convertirlas en datos digitales mediante nuestro programa AirSpy, que lo vamos a usar como un controlador para nuestro RTL-SDR. Vamos a poder configurar los parámetros de recepción, como la frecuencia de sintonización y la ganancia del receptor, para luego, mediante el uso de un Virtual Cable, vamos a establecer la conexión virtual entre nuestro RTL-SDR y el software WXT o LMG, lo que va a facilitar la transferencia de datos desde nuestro receptor hacia el programa que se va a encargar de decodificar. En algunos materiales utilizados tenemos nuestra antena dipolo de 120 grados con su referente figura, nuestro RLT SDR, que ya lo habíamos estado mencionando bastante, nuestro cable micro USB, alimentación bloque LNA más pasabanda 137 MHz, y nuestro bloque LNA con el pasabanda 137 MHz. Dentro de los programas utilizados, como ya hemos mencionado, tenemos el WXT o LMG, que es una herramienta de software diseñada para convertir datos meteorológicos que estén en formato Weather Exchange al formato Leaf Message, mediante que estos se van a utilizar mayormente en el campo de la meteorología, para procesar e intercambiar información meteorológica entre diferentes sistemas y aplicaciones. Aquí tenemos una figura de cómo es que se llega a ver nuestro programa. De ahí tenemos el AirSpy, que es una aplicación de radio mediante software SDR que permite a los usuarios recibir, decodificar y analizar señales de radio utilizando un receptor SDR, específicamente dispositivos AirSpy, ese cual presenta una interfaz GUI, una interfaz gráfica de usuario, que es bastante intuitiva, en donde podemos controlar tanto las frecuencias de radio como la señal que queremos recibir. Por último tenemos el BM Cable, que es un software que actúa como un cable virtual de audio de un sistema operativo Windows, el cual va a permitir conectar, enrutar y direccionar el flujo de audio entre diferentes aplicaciones y dispositivos de audio que se encuentren en un mismo sistema. Bien, ahora que ya conocemos los software utilizados, podemos hablar acerca del funcionamiento del software en conjunto. Gracias al software vamos a obtener una señal que será a través del SDR Sharp. Una vez se detecte nuestro RTL SDR, tendremos que configurar el audio con la salida del cable virtual, el VB cable,
como entrada de audio para que la salida esté configurada en el WX-TOL-MG y así los datos entrantes se transformen en la imagen que vamos a ir recibiendo por nuestro satélite. Para ello hemos generado dos diagramas. El primer esquema, que son de las conexiones que va a tener el software, que va a tener una entrada de señal que va a pasar a través de nuestro SDR Sharp. Esto se va a llamar un paso de señal que va a ser a través del cable virtual VB cable. Luego esto pasará a través del WX-TOL-MG y finalmente tendremos la salida de nuestra señal. En un esquema de hardware lo veríamos de la siguiente forma, que sería que tendríamos nuestra laptop conectada al RTL-SDR, que tiene una conexión USB por un lado, y por otro tenemos otra conexión en la cual se va a poner un filtro. La alimentación de este filtro será a través de un micro USB y finalmente tendremos una conexión del filtro a la antena. Ahora podemos observar la configuración de los programas. Como podemos observar en la primera tabla, tenemos los dispositivos de sonido de reproducción. Observamos que primero no tenemos la conexión y pues la configuración por default se da y no tenemos la configuración del cable input, el cual es el VB Audio Virtual Cable, que antes lo estábamos mencionando para poder hacer las conexiones. Luego podemos observar en los dispositivos conectados de igual manera de grabación que antes no teníamos nuestro cable output en este caso, que sería el encargado de hacer las conexiones. Ahora, para las configuraciones del SDR Sharp, tenemos que seguir lo siguiente. Primero, tenemos que ejecutar el archivo que se va a instalar en nuestra computadora. Como podemos observar, acá se muestra cómo se descargará el programa de la página oficial. Luego de ello, tenemos que agregar o bueno, ejecutar este SADIC, el cual se usa para los drivers que utiliza el RTL-SDR, el módulo que estamos utilizando mencionado anteriormente. En este programa, también tenemos que is- incluir los drivers. Como podemos observar, tenemos el programa configurado por default, el cual no tiene ningún driver agregado. Pero si lo notamos en el otro, sí tenemos acá el driver agregado. Esto para poder configurar el RTL-SDR. Luego, cuando abrimos el programa por primera vez, nos muestra esta figura, o bueno, esta tabla, la cual tenemos que llenarla. Con SDR tenemos que poner los siguientes datos, pero sin SDR observamos que no nos figura nada. Esto tenemos que ir modificando según la ganancia que necesitamos. También tenemos que modificar el dispositivo, en este caso que estamos utilizando un RTL2832U. Tenemos que modificar también el sampling mode, que es en cuadrantura, y así sucesivamente. Después podemos observar que estas conexiones también se tienen que hacer ahora o bueno, configurar el programa. Observamos la configuración del programa por default, que se encuentra con altavoces normales de la computadora. Pero ahora, si nos vamos a nuestra configuración final, lo tenemos cambiado y tenemos el cable input, que anteriormente ya habíamos mencionado en los dispositivos de audio. Luego de configurar el dispositivo como salida, podemos observar la configuración del WXT OLMG, el cual en la primera figura número 12 nos muestra qué versión vamos a descargar. En este caso, estamos utilizando la 2.10.11. En nuestro caso estamos utilizando para versión de Windows. Luego de descargar el programa, tenemos que registrar las llaves de acceso. Esto para poder activar el programa. Luego de ello, tenemos que observar que en este caso nos está diciendo que se actualizan los Keplers. Pero ¿para qué actualizaríamos los Keplers? Bueno, esto se da porque los archivos que contienen esos elementos meteorológicos de los satélites necesitan esos Keplers y para poder rastrear y permitir todos los resultados que hemos logrado obtener. A la vez, para ello tenemos que predecir la ubicación de estos tiempos en tiempo real, que sería el UTS.
Y el UTS es algo muy importante, ya que ahora observaremos que si no lo tenemos en tiempo real en el lugar correcto, podría grabar en otro lugar. Luego de ello, tenemos la configuración del programa. Ahora observamos acá en la tabla número 6 que por default tenemos todas las satélites activados, las mismas frecuencias por default. Pero en el caso del satélite NOAA 17 se desactiva, puesto que este ya está fuera de servicio. Y tenemos que activar el 18, el 19 y el 15. También modificar las frecuencias según lo necesario. De no ser el caso, esto podría lanzarnos un error. Luego de configurar el APT del satélite, observamos en la siguiente tabla cómo tenemos que ir modificando la latitud y la longitud. En este caso, por default, nos muestra que está en London, pero ahora necesitamos la latitud y la longitud de Perú, en este caso en Trujillo. Estas son las latitudes y longitudes para que al poder utilizar o bueno, hacer el grabado automático de ello, se grabe en Trujillo y capte el satélite correcto. Luego de tener todo ello, pues ya tenemos todo listo para tener la obtención de los datos automáticos y luego ahora les iremos detallando cómo se registró todo ello y cómo se observan en los resultados. Bueno, ahora pasando con los resultados que se obtuvo a través de la página de AMSAT, nos permite observar la trayectoria, tiempo y duración que el satélite tendrá sobre nuestra posición, para poder estar listos con nuestros dispositivos para la captura de estos datos, al solo disponer en su mayoría de 10 a 15 minutos para la tomada de los datos. Aquí podemos ver la página de visualización de la trayectoria de los satélites. Luego tenemos lo que es la recepción de la señal de satélites NOAA 15 y 18, cuya trayectoria es cercana a Perú, mas no pasa por encima o se encuentra bastante lejana. Luego aquí podemos ver un resultado que puede ser visto como una mala recepción y una obtención fragmentada de las transmisiones receptadas y transformadas por nuestro software. Aquí en esta figura 19 podemos ver lo que es la señal receptada del satélite NOAA 18 cuando su trayectoria pasó directamente por el Perú. En la siguiente figura se aprecia una recepción de la imagen mayor a un 80%, teniendo como únicos puntos deficientes cuando el rango de satélite se encuentra en su límite, también debido al mismo lugar de la toma de datos, atravesando por una interferencia considerable en una zona urbana. Se tornan errores en la transmisión. Bueno, ahora en la figura número 24, que se observa la captura que se tomó a las 8:30 de la noche, en una trayectoria por el territorio peruano, se logró obtener una buena recepción automática por el WX-TOL-MG, configurando la latitud y altitud proporcionadas por la misma página de AMSAT. Y una imagen original obtenida por grabado automático. Luego, en esta figura podemos ver la primera detección al finalizar la recepción de los datos. Y aquí una imagen donde estamos detectando lo que son fenómenos meteorológicos. Bueno, ahora esta imagen es una imagen a color a través del procesado automático. Y aquí podemos ver 3 puntos que, aprovechando una buena trayectoria del NOAA 15, podemos captar de manera automática y manual los datos del satélite, culminando así la transmisión. Se realizó el proceso automático de las imágenes, obteniendo los datos meteorológicos de distintas maneras. Luego, las imágenes a colores grises en tonos morados, centrándose en la obtención de los datos meteorológicos según las nubes y vientos que estaban sucediendo en el momento. Para finalizar, obtenemos los datos a color para tener una vista en tiempo real de los datos que capturó el satélite durante su trayectoria sobre nuestro territorio. Bueno, ahora lo que son la discusión de los resultados, el procesamiento de datos y similitud de imágenes. Originalmente el software es incapaz de proveer un análisis avanzado de la imagen obtenida.
incluso teniendo una recepción mejor al promedio de los casos anteriores. Pero podemos aprovechar que los satélites NOAA proveen las imágenes tomadas a su propio servidor de una mejor manera, el cual se actualiza cada 15 minutos. Y al obtener nuestra imagen y las del servidor, podemos realizar una comparación bastante exacta, obteniendo así un resultado conciso de los datos que obtuvimos previamente. Bueno, aquí podemos visualizar una imagen procesada meteorológicamente. Ahí podemos ver otra imagen que también es procesada meteorológicamente. Y también en esta imagen, figura número 28, que también podemos decir que también se observa una similitud entre nuestra mejor muestra y las imágenes procesadas enviadas por el mismo satélite a su servidor. Logramos captar gran parte de nuestro propio país, cuando se encontraba circulando arriba de este, refiriéndonos al satélite. Bien, conociendo ya algunos fallos que ha habido, se recomiendan las siguientes cosas en cuanto a uso de materiales. Tener un buen punto de apoyo estable para la torre de antena. Se puede asegurar con cinta los puntos de apoyo y la antena. Y utilizar cables coaxiales para hacer las conexiones entre componentes. También utilizar cable micro USB para la alimentación del filtro. En cuanto al uso del software y de las configuraciones, realizar las configuraciones correctas en cada software para evitar conflictos en medio de las mediciones, ¿no? Y por último, en la ejecución del proyecto, hay que intentar realizar esto en la mayor altura posible para no captar tanto ruido. Ya hemos visto en las imágenes anteriores que sucede cuando hay esta interferencia. Así que hay que evitar este ruido de interferencia a los alrededores. Hay que estar atento a los pasos del satélite, pues hay oportunidades limitadas al día para hacer las mediciones. Bueno, ahora con las conclusiones, que en ese estudio se ha examinado la metodología empleada para la adquisición de datos del satélite NOAA mediante el uso del RTL-SDR y los programas RSPI, Virtual Cable y WXMG. También es importante reconocer que existen diversas fuentes de error que pueden afectar los resultados obtenidos y que provienen de errores humanos. La ubicación de las mediciones, las variaciones inherentes a la medición y las dificultades asociadas con la trayectoria del satélite. Bueno, en primer lugar, los errores humanos pueden surgir debido a configuraciones inadecuadas, calibraciones incorrectas o falta de experiencia en el manejo de los equipos utilizados. Estos errores pueden comprometer la calidad de los datos recopilados, por lo que es fundamental seguir procedimientos recomendados y contar con una capacitación adecuada para minimizar estas incidencias. Bueno, la ubicación de las mediciones también puede influir en los resultados. La presencia de interferencias electromagnéticas locales, obstáculos físicos y también las condiciones atmosféricas, que asimismo puede afectar la calidad de las señales recibidas. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo mediciones en áreas despejadas y libres de interferencias para así poder obtener resultados mucho más precisos. Además, también es importante tener en cuenta que las mediciones pueden variar debido a las características propias de los satélites en órbita. La trayectoria del satélite, su altitud y velocidad pueden ocasionar fluctuaciones en la intensidad de la señal recibida, lo cual debe considerarse al interpretar los datos obtenidos. Por último, la medición de señales provenientes de satélites en movimiento presenta dificultades técnicas, como la compensación de la desviación Doppler y el seguimiento preciso de la posición del satélite. Estos aspectos requieren un ajuste constante de la frecuencia de recepción y también una sincronización adecuada para obtener resultados más confiables. En Ah, conclusión, si bien la metodología utilizada para obtener datos del satélite NOAA mediante RTL-SDR y los programas RSPI, Virtual Cable y WX-MG, ofrece una opción accesible y valiosa. Es importante tener en cuenta y reconocer posibles fuentes de error y limitaciones.
Los errores humanos, la ubicación de las mediciones, las variaciones inherentes a las mediciones y las dificultades asociadas con la trayectoria del satélite pueden introducir incertidumbre en los resultados. Al abordar estos desafíos de manera consciente y aplicar buenas prácticas, se puede mejorar la calidad de los datos obtenidos y maximizar el potencial de esta tecnología en la adquisición de información meteorológica. Por último, vamos a presentar lo que vendría a ser el video de nuestro desarrollo del proyecto. Siendo las 8 p.m., podremos observar cómo nos está llegando una señal. En este caso, en la frecuencia de 137.622 MHz. Hemos comenzado a grabar, ya con el WX Tool MG, la señal que, como podremos ver en la página de satélites, nos indica que es la del NA-15, el NAO-15, un satélite meteorológico de acceso gratis. Tenemos 8 minutos en los cuales va a pasar y vamos a obtener totalmente una imagen que se está formando en nuestro WX Tool MG. Entonces, como podemos ver en esta página, al darle clic, nos va a indicar todos los datos del satélite y podremos ver que la trayectoria está pasando cerca de la costa peruana, así que nos da una idea de los datos que podremos observar al darle clic. Ahí se puede observar cómo estamos dentro del círculo y está pasando por la costa. También acá al lado podremos ver la frecuencia de downlink y que está usando el FMW, frecuencia modulada de banda ancha. Entonces, una vez configuramos esto en nuestro RSpy, solo queda esperar que termine toda la transmisión para poder obtener los datos. Hay que asegurarse de que siempre esté pasando cerca o por encima, de lo contrario, habría que tener un muy buen equipo para poder conectarse. Como se puede ver acá la trayectoria, está pasando justo por encima. De lo contrario, a ver, por ejemplo acá también, en la 19 26 minutos, deberíamos ser capaces de captarlos. Pero el METOC, que ya está pasando lejos por Brasil, ya no tendremos posibilidad. Entonces, habría que esperar que termine la transmisión para ver qué tal es la calidad de imagen que podemos obtener. Como se puede ver, ya la señal se está muriendo, se está yendo y se está alejando. Debido a que, como podemos ver en el satélite, ya está llegando a su final. Queda un minuto y ya debido a la lejanía ya no podemos captar tan bien la señal. Volveremos a repetir este paso para la 19 para ver qué tales resultados obtenemos. Ahora vamos a ver cómo sería la imagen completa. Una vez ha terminado de llegar, acá podemos observar cómo ha captado gran parte de la costa y lo demás lo que sería el mar, el océano. Entonces esperaremos unos minutos más a que vuelva a iniciar para el NA-19. Está siguiendo una trayectoria bastante parecida y podremos acá captar más territorio que agua. Como se puede ver, estará pasando igual justo a la derecha ahora y esperemos poder captar una buena señal para su desarrollo. Siendo las 8:22, ha comenzado la transmisión de lo que sería el satélite NA-19. Como se puede ver, ya estamos entrando en su órbita de transmisión, en su área. Y estamos preparados a la frecuencia y como ha comenzado a transmitir, podemos ver ya que poco a poco se va creando nuestra imagen otra vez y de paso también tenemos varias instancias del mismo programa para poder capturar la imagen de varias maneras. Entonces ahora lo que faltaría, esperamos a que termine de grabarse otra vez y luego mostraremos ya los resultados finales del experimento dado. Finalmente, con la señal ya procesada y como se puede observar ya se acabó la señal un tiempo después, podemos observar el éxito de nuestra práctica obteniendo ya una imagen totalmente procesada, como podremos ver tanto en Perú y otras partes. Así concluyendo este experimento.